Buenos días, mis hermanos. Quiero abrazarles a la distancia, desear que estén iniciando un domingo increíble y quisiera compartir este momento, una reflexión, para que juntos podamos tomar la Santa Cena y así recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. Eh, Gracias a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes estuvieron ayer en el tiempo de adoración, de alabanza, y la verdad ha sido un tiempo increíble, excepcional. Tuvimos más de 100 personas ahí en nuestra reunión y estamos muy agradecidos con Dios, principalmente porque nos lo ha permitido hacer. Ya ansiábamos, algunos de ustedes lo pedían y miren, se hizo realidad. Y Dios abre puertas, hermanos, cuando tenemos el deseo, cuando queremos, no hay ningún límite. Y agradezco mucho a los hermanos, a cada uno de ustedes que estuvo ayer, a los que estuvieron sirviendo, hermanos, los solteros, algunos solteros sirviendo, los universitarios, los jovencitos. Muchas gracias por su servicio y que hizo posible que ayer tuviéramos un tiempo muy especial. Pero quiero hablarte, ¿verdad?, pensando en reflexionar acerca de la muerte de nuestro Señor Jesús. Eh, un pasaje que siempre me ha impactado porque tiene que ver mucho conmigo, tiene que ver mucho con la naturaleza nuestra como hijos de Dios, como hombres que queriendo hacer lo correcto, llegan momentos en nuestra vida de extravío, llegan momentos en nuestra vida en los que no estamos enfocados en Dios y nuestros deseos, nuestras fuerzas no están enfocadas en amar, en honrar a nuestro Dios. Y por eso esta escritura es increíble y quiero compartirla contigo. Eh, en en el libro de Lucas si hay esta historia, después de que Jesús muere, sus discípulos están reunidos, eh, vienen las mujeres, les dicen a ellos que Jesús resucitó. Algunos de ellos que escucharon esto no lo creyeron y se fueron. Y este es el pasaje que vamos a leer. Dice la escritura: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Estamos hablando de que ya estos dos discípulos de Jesús estaban caminando de regreso a su casa, de regreso al antiguo lugar donde vivían, a las cosas que ellos hacían, a sus familias, a su estilo de vida pasado, y venían platicando todo esto que había pasado. Muchos de los discípulos llegaron inclusive a la muerte de Jesús y inclusive a la resurrección sin entender el propósito de Jesús para sus vidas, el propósito de Dios para sus vidas. Esto se me hace increíble, 3 años y escuchando de parte de Jesús. Y muchas veces el Antiguo Testamento habla del judío y habla de la naturaleza humana como una que es necia, que a veces somos duros en nuestra manera de mirar y entender las cosas de Dios. Las escuchamos y las dejamos pasar y no las entendemos. Y esto les estaba pasando a ellos, esto les pasó a ellos. Venían platicando y de repente Jesús que los amaba, Jesús que los había escogido para que fueran sus mensajeros, sus apóstoles, se acerca a ellos, ¿verdad? Pero Dios, dice la Escritura, les impide que le reconocieran. Si seguimos leyendo, en el verso 17 dice: Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? O sea, se ve que estaban los dos metidos y quizás ni se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí. Y Jesús les dice esto: ¿de qué vienen, no? Discutiendo de una manera tan profunda. Parecía ser que era algo que les afectaba demasiado, parecía ser que es algo que de verdad les despertaba muchos sentimientos. Dios sabía que estos hombres amaban a Jesús y Él no se equivoca con nosotros.
Quizás hay momentos en nuestras vidas que no entendemos lo que está pasando, pero lo que Jesús hace es que se acerca y nos quiere ayudar. Y esto es lo que hizo con ellos. Se detuvieron de golpe, dice esta escritura, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron: era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Me da un poquito de tristeza que escuchar estas palabras. Y no lo digo por esos hombres, también lo digo por mí. Porque en un momento de nuestra vida, yo no sé si te ha pasado a ti, pero en algún momento de nuestra vida, nuestro cariño y nuestra cercanía con Dios pareciera ser que desaparece. Pareciera ser que nuestra intimidad y nuestra relación con Él empieza a darnos lugar a hablarnos ya no con tanto cariño, ya no con tanta intimidad, y producto, ¿no?, muchas veces de que ya no estamos caminando con Dios, ya no estamos cercanos a Él y ya no nos está mereciendo Dios lo mejor de nosotros. En este momento dice la Escritura que ellos estaban muy tristes. Y hablando de tristeza, pero también hablando ya de una lejanía. Ya no era Jesús su amigo, porque Jesús les dijo eso: ustedes son mis amigos. Ya no era Jesús su amigo, sino un hombre, un profeta, ¿no? Alguien que apareció por ahí. Y esto es algo difícil, porque habla de que el corazón de ellos se estaba extraviando. El corazón de ellos se había alejado de tener esa relación profunda con Jesús. En el verso 20 al 24 dice: pero los principales sacerdotes y otros discípulos, otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres lo habían dicho. Escucha todo esto, ¿no? Es impresionante porque lo que estamos hablando en esta escritura es que ellos sabían de las mujeres que Jesús había resucitado. Ese gran milagro, ese gran portento. Pero aún así, escuchando esta maravillosa promesa de Dios cumplida, este maravilloso hecho, ellos estaban yéndose. En el corazón, cuando uno toma una decisión de empezar a dejarse ir, de ya no escuchar a Dios, de que el corazón se pierde, híjole, es difícil, ¿no? Aun cuando tú escuchas muchas prédicas, de pronto ya no es algo que te importa. Ya estás haciendo otras cosas, ya no es tu deseo, ya no es lo que tú quieres y lo que tu corazón anhela. El corazón se ha extraviado. Cuando nosotros perdemos fe y confianza, realmente perdemos el rumbo. En mi vida recuerdo pasajes de dolor profundo, ¿no?, en mi vida, hallándome muy triste y regresando de pronto a patrones de mi conducta, de mi vida pasada. Tengo 30 años en la fe y por lo menos, ¿verdad?, lejos del ministerio o no en el ministerio, hubo momentos, etapas en mi vida así. Hacia finales del 94, siendo interno, tuve una crisis de fe. Con tristeza puedo decirte que dejé de ver a Dios, en quienes que Él se preocupaba por mi vida. Y todo lo que estuviera pasando alrededor de mí, creo que yo empecé a esmerarme mucho. Me sentía responsable de todo, sentía que eran mis fuerzas, que eran mis talentos, que todo funcionaba a raíz de eso.
pensaba en las cosas que podrían pasar o no pasar en el ministerio, en mi noviazgo, pero todo se debía y se fincaba quizás en mí y no en mi confianza en Dios. Y yo creo que todo, bueno, no creo, todo se vino a pique. Todo lo que yo amaba, el ministerio, mi noviazgo, lo perdí. Y yo creo que sin entenderlo yo caminaba a Emaús, a mi vida pasada, cuando Dios no estaba conmigo, cuando yo no, eh, sus fuerzas no eran las que me alimentaban, mi confianza en Dios y mi corazón sincero con Él no estaban así compenetrados. Entonces yo creo que en mi vida yo era el protagonista y nadie más. Creo que cuando empiezas a vivir con tus fuerzas, entonces una vida triste se convierte en la protagonista frustrada, muchas veces presos de enojo, de mucha inseguridad. Así era mi vida sin Dios y creo que sin sus fuerzas. Algo que entiendo, ¿verdad? Es que Jesús hizo lo mismo conmigo que suele hacer con cada uno de sus hijos, cada uno de sus amigos, cada uno de sus discípulos. Va a ir, fue por mí, hasta donde estaba extraviado mi corazón, ¿verdad? Hasta ahí fue por mi vida. Y mira, ¿cómo dice esta escritura? Dice Lucas 24-25, dice, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca del mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús, y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado. De verdad se le apareció a Pedro. Algo que pienso, ¿verdad? Es que Jesús, necesitamos recordar que Jesús siempre, ese Jesús que murió en la cruz, que resucitó, Él resucitó para siempre buscar nuestros corazones, para salvarlos. Y siempre va a ir hacia donde nosotros, hacia donde nos perdamos. O sea, esto es algo impresionante, ¿no? Porque Jesús fue por ellos hasta ese pueblo de Emaús, porque sabía que ellos eran elegidos, ellos eran amados por Él, y sabía que también iban a escucharlo. Dice esta escritura que estaban muy animados porque Jesús había ido por ellos y después de haber querido regresar a su vida pasada, a la indiferencia, a la soledad, al egoísmo, dice esta escritura que ellos regresaron a Jerusalén y hablaron a los discípulos. Sí, también a nosotros se nos apareció. Y esto fue algo muy especial. A veces tenemos que reconocer, hermanos, que somos necios, que somos necios aún y tardos para creer en el poder que Dios tiene, aún en su gracia para con nuestras vidas. Somos a veces tan egoístas y tan soberbios para no querer depender de su poder. A veces nos vamos camino, ¿no? Pensando que el camino a nuestra vieja vida es mejor, pero piénsalo, ¿cuál es tu Emaús?
una mujer, un hombre, un vicio, un pecado, orgullo, enojo, egoísmo, pereza, falta de perdón, eh, quizás hasta pensamientos soberbios, ¿no? Que ya no escuchas a nadie y que solamente vas a hacer lo que tú crees, lo que tú quieres. ¿Cómo te encuentras peleando hoy? Lo más increíble de la gracia de Dios es que nos alcanza hasta donde estás. Y ahí donde estás, Él va a ir a buscarte y te dice, debes de regresar. Jesús, su amor por nuestras vidas, nunca nos va a dejar, hermanos. eh, nunca Jesús va a dejarnos perdidos, siempre va a ir por nosotros. Y en esta mañana que vamos a recordar la muerte de Jesús al beber el jugo de uva, el pan, quiero que pienses en eso. Jesús siempre va a ir a buscar nuestros corazones extraviados y te dice, debes regresar. Jesús, su amor mostrado en la cruz fue el inicio del amor que te seguirá, mostrando para llamarte a ser fiel, a regresar a su propósito. Cuando uno deja la necedad y escuchas la voz de Jesús, escuchas su palabra, y esto es también algo increíble, una enseñanza increíble, porque la palabra de Dios tiene el poder de abrir nuestros corazones, de penetrarlos. Tienes que entregarte a leer la palabra de Dios, tienes que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, porque de eso depende tu intimidad, si no vas a perderte y vas a ir camino a Emaús. Cuando tú no escuchas la palabra de Dios, adivina a quién escuchas. No escuchas tu voz, escuchas las de Satanás. Satanás se va a encargar de hablarte a través de tus amigos, a través de la cultura, a través de la sociedad, a través de tus preocupaciones. Va a meter voces y vas a ir camino a Emaús. Nuestra necesidad es escuchar la palabra de Dios, que penetre en nuestro corazón y que nos ayude cada día a estar involucrados en su propósito. Así que cuando tú hagas esto, la voz de Jesús la vas a escuchar claramente cuando tú leas su palabra y tu corazón va a arder de alegría, se va a llenar de fe, de gozo y vas a volver al camino que Jesús te señaló, a ese camino que no es sencillo, pero que sí te involucra en un propósito poderoso, un propósito que no solo cambia tu vida, sino cambia la vida de los demás. Así que recordar la muerte de Jesús para mí es entender que hasta hoy, donde esté mi corazón, siempre Jesús se va a acercar a mi vida y me va a decir, te sigo amando y te quiero cerca de mí. Cree en mí, vuelve a mi camino, a mis propósitos. A partir de ese momento, creo que Dios siempre se va a convertir en algo personal. Permite que Jesús se acerque a ti y tú respóndele siempre, vuélvete a Él, regresa. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pensar mucho, ¿verdad?, en esta reflexión y pensar sobre todo en la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y que nuestro corazón esté muy agradecido. Oremos. Padre, te doy muchas gracias esta mañana. Gracias porque nos permites, Dios, reflexionar sobre la muerte de nuestro Señor Jesús. Padre, muchos de nosotros nos extraviamos y a veces que pensamos que no tanto, pero nuestro corazón cuando deja de caminar contigo y también deja de querer, Dios, obedecerte y de creer tu palabra, Señor, se empieza a extraviar y perder. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Que la muerte de Jesús siempre nos resulte a cada uno de nosotros un motivo, Dios, para volver a tus brazos, para volver a tu camino, para estar firmes, seguros. Gracias por mis hermanos, Dios, que estuvieron ayer. Estamos bien agradecidos de poder haberlos visto, de poder, Dios, saludarlos y saber que están firmes en su fe. Te pido que cada uno de nosotros pueda dar lo mejor de sí, Señor. Y Padre, que nuestras próximas reuniones presenciales podamos de verdad disfrutarlas y poder apreciar, Dios, todo lo que tú haces con nosotros. Ayúdanos a volvernos a ti en cualquier momento que nos extraviemos. Padre, bendice este jugo de uva, bendice este pan y Dios, que cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros pueda sentir mucho tu bondad,
tu cuidado y Dios, sobre todo tu gracia, llamándonos a estar cerca de ti. Es en Jesús en quien te oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.